¿Ahora? Ahí está, ahora sí, gracias. Ah, pero te había habilitado. Bueno, evidentemente no lo hice. Ah, se debe Este, haber trabado igual. bueno, entonces, nosotros habíamos visto, tuvimos una clase intensa, ¿no es cierto? La clase pasada, donde vimos toda una serie de reacciones, pero básicamente vinculadas con la reacción aldólica, ¿no es cierto? Que realmente es ese tipo de reacción es la base para casi todas las reacciones carbono-carbono. Fíjense que todas las cosas que vimos de alguna manera vinculadas con la formación de enolatos, es decir, eh, una cosa es la reacción aldólica, que es la reacción que nosotros usamos para las reacciones de unión o de construcción carbono-carbono. Estoy poniendo el modo de presentación, ahí está, que son las uniones, la reacción típica o la parte conceptual más importante, ¿sí? Donde un enolato reacciona con un electrófilo. En la primera reacción aldólica que describimos puede ser que reaccione consigo mismo o con otro compuesto carbonílico, pero finalmente es un enolato que reacciona con un electrófilo que es un compuesto carbonílico, ¿no? Reacciona utilizando las propiedades de los hidrógenos alfa, que son ácidos, la extracción de ese hidrógeno para formar un enolato, o la activación del compuesto carbonílico para dar el enol que reaccione con una acetona, si es el caso de enolato, una acetona o un aldehído o una acetona donde ya tiene un centro electrofílico, o en el caso del enol, el compuesto carbonílico que esté activado por protonación haciéndolo más reactivo. Entonces, básicamente, eso se puede extender a un montón de compuestos, entre ellos los ésteres, que también tienen los hidrógenos ácidos en el carbono alfa, y que también son centros electrofílicos como derivados de ácidos. Entonces, ahí tenemos la reacción de Claisen o la versión intramolecular, que es la reacción de Dick. Esta condensación de Nebenagel es una variante de la reacción aldólica, ¿no es cierto? Fíjense que se usa manonato de dietilo, un aldehído, y como los aldehídos son muy reactivos para evitar su autocondensación, se encontró que con una amina secundaria y en medio ácido, ¿sí? Es un balance, es ácido acético, en una concentración tal que tenemos un poco de base libre y de ácido para catalizar la reacción. El producto resultante es una nueva unión carbono-carbono, es una condensación porque se pierde una molécula chiquita, ¿no es cierto?, de agua. Entonces, el enolato va a atacar el aldehído, que está activado, como vamos a ver, a través de un imonio, para dar este compuesto, ¿sí? Este derivado de éster alfa-beta no saturado, ¿no? El derivado del éster del malónico, ¿no? Malonato de dietilo. Entonces, esta es una reacción clásica, está acotada, pero no deja de ser una variante de la reacción aldólica y que también se puede hacer en otras condiciones. Pero sí, básicamente nosotros tenemos la abstracción de un hidrógeno relativamente ácido, acuérdense, pK13, pK de ácido 13 en el malonato de dietilo, para el primer hidrógeno, obviamente, y la abstracción de este hidrógeno está representado por estos dos enolatos, el que proviene de carboxilato de etilo de la izquierda y el otro, el carboxilato de etilo de la derecha, ¿sí? Estas son cualquiera de estas dos especies, obviamente que es más fácil de formar, pero menos reactivo que el caso del éster de etilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por razones obvias. Como estos hidrógenos son más fáciles de abstraer,
obviamente que la base conjugada, que es el enolato, ya deja de ser una base conjugada porque pasa a formar el enolato, pero este enolato es menos reactivo que si esta parte no existiese, ¿no es cierto?, que si fuera el enolato del acetato de etilo. Entonces acá lo que ocurre con la presencia de una amina secundaria es también a través de, bueno, de la protonación del aldehído y de la formación de esta especie reactiva del aldehído que está reaccionando. Entonces vamos a tener este centro electrofílico que va a reaccionar con el enolato, y la desprotonación de del hidrógeno remanente del malonato de dietilo y eliminación de la base que actúa como catalizador, entonces nos da lugar a este compuesto que, si uno lo mira claramente, un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, no deja de ser una extensión de la reacción aldólica, ¿sí?, de la condensación aldólica, porque estamos perdiendo una molécula chica, ¿no es cierto? Entonces, esto es para aldehídos con malonato de dietilo. Es una reacción acotada, pero no deja de ser una extensión más de la condensación aldólica, que se hace así de manera muy suave con malonato de dietilo. Hay otras alternativas para hacer esto, pero bueno, esta reacción había quedado pendiente, no la pudimos dar la clase pasada, y bueno, es una reacción clásica, pero no deja de ser una extensión de la reacción aldólica, de la condensación aldólica, en la cual tenemos entonces la formación de una nueva unión carbono-carbono y, bueno, la deshidratación que da lugar a este compuesto, ¿no es cierto? Pero que no deja de ser una extensión. Lo que habíamos estado terminando, y estos son, si bien vimos toda la reacción de malónica y del acetoacetato de etilo, uno como un equivalente sintético de la acetona en el caso de la síntesis de acetoacético, o la reacción de malonato de etilo, en general son todos equivalentes sintéticos que tienen una alternativa más moderna y que se puede hacer y que no dejan de ser un equivalente. Por ejemplo, en el caso del malonato de dietilo, si bien es una reacción clásica y hay muchísimos ejemplos en bibliografía o en literatura, como decimos las personas que tienen un poco más de experiencia, fíjense que la formación de un enolato de un éster es algo que sería equivalente a la formación de dos carbonos más, es decir, de construir o de alguna manera de incrementar en dos átomos cualquier cadena o más, ¿no? Pero si tuviésemos el ácido acético, el enolato de cualquier acetato, estaríamos hablando de un equivalente al malonato, pero que no requiere pasos adicionales para la eliminación. ¿Cuál es la desventaja del malonato? Digamos, tenemos ventajas y desventajas. La ventaja principal es que se trabaja en condiciones relativamente suaves, que no hay que tener mayores precauciones con la presencia de oxígeno en el medio, simplemente con el contenido acuoso. Muchas veces si estamos usando alcoholes anhidros con la base, en el medio de reacción, pero después se requiere la eliminación por saponificación del éster, llevar al ácido y calentar. O sea, son varios pasos más de reacción que, si uno utilizara como equivalente a
un éster, al enolato de un éster, sería mucho más fácil. Entonces, fíjense, por ejemplo, que una alternativa, acá tenemos una reacción muy parecida a la reacción aldólica, y de hecho que esto no deja de ser una variante de la reacción aldólica, en el cual en lugar de tener el enolato de una acetona, tenemos el enolato de un éster. Estos hidrógenos con un pK de 24, 25, obviamente son 1000 veces menos ácidos, pero con LDA estos enolatos se hacen fácilmente. Fíjense, a diferencia de un compuesto carbonílico como aldehído o cetona, sobre todo como cetona, en caso de tener el grupo etoxi, tendríamos un grupo alquilo, pero la estructura del enolato es la misma. Este es el enolato de un éster, y este éster puede reaccionar con cualquier electrófilo. Se puede alquilar en esta posición, como vimos, se puede halogenar en esta posición, y la reacción más interesante es la reacción de tipo aldólica, en el cual esto puede dar lugar a un compuesto beta hidroxicarbonilo, ¿no es cierto? Acuérdense de la reacción aldólica, el compuesto resultante es si esto fuese una acetona, alfa-alquil, beta hidroxicarbonilo, si tenemos un éster, cualquiera sea su cadena lateral, obviamente que tiene que tener un hidrógeno para que se forme el enolato. Si esto estuviera trisustituido y sin hidrógenos, este enolato no existiría y no serviría para hacer esta reacción. Entonces, los enolatos de los ésteres son la alternativa moderna al equivalente del malónico, ¿no es cierto? Con acetona se pueden hacer reacciones con litio también, pero esto es un equivalente muy razonable. En general, si queremos utilizar o incorporar uniones acetatos, el compuesto que se utiliza es el acetato de terbutilo, porque se evita totalmente la autocondensación, si bien está reducida y esto se puede obtener, pero con el terbutilo se elimina fácilmente, no requiere reacciones de saponificación, se elimina el medio ácido suave y da isobutilenos. Es relativamente violenta la reacción, por eso que se puede controlar en medios ligeramente ácidos. El acetato de terbutilo es una alternativa interesante para tener este equivalente sintético de 2 átomos de carbono, que como vemos, acá tenemos la nueva unión carbono-carbono a través de un enolato. La presencia de litio, que tiene uniones covalentes con el enolato, y que se coordina con el oxígeno del compuesto carbonílico acercándolo, hacen de este compuesto una alternativa muy interesante a la síntesis malónica, como insisto. Es muy importante, esto es el equivalente, o de alguna manera es una variante de la reacción aldólica, en el cual nosotros ya vimos varios métodos, y lo que requiero es un compuesto carbonílico de aldehído o cetona. Esto se puede transformar fácilmente, ¿sí?, por reducción selectiva al compuesto carbonílico, o transformarlo en una acetona a través de un reactivo organometálico o lo que sea. Pero esto se transforma fácilmente y tenemos la estructura de lo que es la reacción aldólica. Es decir, si uno quisiera sintetizar este compuesto y no vemos nada acá atrás, nosotros vemos que acá tenemos un hidroxilo en posición beta a un carbonilo, la desconexión apropiada, como vamos a ver cuando veamos filosofía de la síntesis orgánica, que esto sería una unión estratégica y que esto claramente proviene de una reacción de tipo aldólica entre el enolato de un éster o el enolato que sea con un compuesto carbonílico dado. Entonces, y esto nosotros ya lo habíamos, se los habíamos mostrado o lo habíamos discutido un poco para el caso de los
de los nitrilos, que también tenemos hidrógenos en las posiciones alfa, ¿sí? En nitrilos, estos hidrógenos tienen una acidez comparable a los ésteres, y acá es la misma reacción que está en la transparencia anterior. Ustedes no la tienen acá, pero ya la habíamos discutido antes, pero es simplemente que sepan que con LDA se puede abstraer. Acá está puesto el hidruro, pero la idea es que esto, en las mismas condiciones, acá LDA, THF, a menos 78 grados, yo puedo tener un enolato de un nitrilo y hacerlo un nitrilo que tenga hidrógenos alfa, naturalmente, y los nitrilos también nos dan reacciones con cualquier electrófilo, con compuestos carbonílicos, con halogenuros de alquilo, con halógenos a través de N-bromosuccinimida, N-clorosuccinimida, N-iodosuccinimida. Eso es en lo que respecta a todas estas reacciones de formación carbono-carbono, que no se limitan a esto, y vamos a ver que a medida que veamos otros compuestos, se incrementa cada vez más la proyección que tienen estas reacciones. Es decir, ahora vamos a ver, como decía en la transparencia, lo que es la adición conjugada, y que está vinculada a saturados, o más específicamente a alquenos deficientes en electrones, no necesariamente a compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados. Pero con eso vamos a empezar a estudiarlo, y eso se extiende a todos los alquenos que sean deficientes en electrones, y en general eso lo que quiere decir es que están conjugados con un grupo atractor de electrones, como es un carbonilo. Entonces, si no quedan dudas hasta ahora de las cosas que vimos en la clase pasada con la formación de enolatos, supongo que la mitad de ustedes están un poco cansados por la clase de problemas de hoy a la mañana, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es así. Entonces, vamos a ver estos alquenos deficientes en electrones, que si miramos esta transparencia, como para tener una idea de la nomenclatura y todo, ¿no es cierto? Este es un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, R1 puede ser hidrógeno o puede ser cualquier grupo alquilo, y como ya habíamos dicho, en las posiciones alfa y beta al grupo carbonilo, que es el que define la serie, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de nomenclatura está la posición alfa-beta, compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, y para describir las reacciones vamos a nombrar a este oxígeno que está en esta posición, que no tiene nada que ver con la nomenclatura IUPAC, es simplemente dónde reaccionan nuestros nucleófilos. El oxígeno es 1, el carbono que sostiene al oxígeno, que forma la unión doble con el oxígeno, es el carbono 2, 3 la posición alfa, 4 es la posición beta. Entonces, nosotros, como todos los grupos, podemos plantear, como todos los grupos carbonílicos, este híbrido de resonancia, indicando que esta unión está polarizada hacia el oxígeno. Pero fíjense que cuando esta unión está unido a un carbono sp2, se puede plantear una estructura adicional de resonancia, en el cual tenemos que esta carga está en este carbono, indicando que este carbono también es electrofílico, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos dos posiciones electrofílicas, acá y acá. Acá hay una mayor separación de cargas, lo que coincide con que este compuesto
tenga un mayor momento dipolar que su análogo saturado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los compuestos carbonílicos alfa-beta no saturado? Que este carbono tiene un porcentaje de carga positiva y que este carbono es menos electrofílico que el compuesto, que si el compuesto no tuviese ese doble enlace, ya que el centro electrofílico se comparte entre dos átomos de carbono, este y este. Entonces, la pregunta que surge es, ¿este carbono es susceptible de ser atacado con un nucleófilo? Y si estamos hablando de adición conjugada, es evidente que la respuesta es sí, y vamos a ver cómo se puede aprovechar estas propiedades, ¿no es cierto?, de distribución de cargas. Entonces, si tratáramos a la metilvinilcetona, que es como se la nombra habitualmente, a este compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Obviamente que estamos trabajando en medio ácido. El medio ácido, esto se va a activar. El cloruro es un nucleófilo relativamente suave, pero por protonación de esta posición tenemos activada esta posición, ¿sí?, protonación del oxígeno, híbrido 1, y estos electrones pueden migrar a esta vez. En realidad no migran, pero podemos representar esta estructura como estas tres estructuras de resonancia, donde la 1 y la 2 indicarían claramente o intuitivamente cuáles serían las posiciones de ataque de un nucleófilo. Fíjense que de todas maneras, esta es la especie que mejor representa a la activación, a este compuesto protonado, ya que tenemos el octeto completo en todas sus especies. Acá no tenemos el octeto completo y acá tampoco. Pero esto nos da una idea de la distribución de la carga a través de la molécula. Entonces, el cloro puede atacar esta posición y nos da este compuesto que siempre que tenemos estos carbonos unidos a dos átomos que sean electronegativos, son compuestos inestables que dan lugar a equilibrios, ¿sí?, y a la recuperación del material de partida. En general, la reacción 1,4 nos da una unión carbono-cloro, que es mucho más estable, y en este caso, a través del enol correspondiente, el enol sabemos que está en equilibrio favorecido al compuesto carbonílico correspondiente, y tendríamos este compuesto. Entonces, acá estamos presentando lo que se conoce como adición 1,4, que es como marcamos estos hidrógenos, es decir, que interviene por activación el oxígeno y esta posición. Esta adición 1,4 también se la conoce y lo van a ver escrito, y que uno lo utiliza mezclando los términos, pero es lo mismo, adición 1,4, ataque 1,4, o lo que se conoce también, es decir, que es una adición conjugada. Es decir, el nucleófilo se une a la última posición electrofílica de la molécula, es decir, a la conjugación con el compuesto carbonílico o el alqueno deficiente en electrones. Entonces, eso es es el primer ejemplo que estamos tratando de adición 1,4 o adición conjugada. También tenemos otro tipo de uniones, y es la adición de ácido cianhídrico. Nosotros ya habíamos visto en las cetonas que daba la cianhidrina,
que también eran precursores para tener, para homologar en un átomo de carbono hidrolizando el grupo ciano o el grupo nitrilo. Entonces, acá también tenemos las dos posiciones, dependiendo en el pH que hagamos estas reacciones, pero el grupo ciano es un buen nucleófilo y tenemos dos posiciones que sabemos que la adición 1,2 o este tipo de la cianhidrina resultante es un producto relativamente estable. Entonces, el ion cianuro puede reaccionar en el mismo carbono carbonílico, o el ion cianuro puede reaccionar en la posición 4 y dar la adición 1,4 o la adición conjugada. Y acá nos queda claro cuál es el producto principal. Todo depende de la molécula y fundamentalmente vamos a ver que hay muchas cosas que dependen naturalmente de la naturaleza de mi compuesto carbonílico alfa-beta saturado. Si tuviéramos, en el caso del cianuro, ¿no es cierto? Y en el caso de muchos grupos, vamos a ver que vamos a tener factores electrónicos y factores estéricos para saber cuál es el producto resultante. En el caso del cianuro, cualquiera de los dos es un buen nucleófilo, puede atacar a cualquiera de estos grupos. Si mi compuesto carbonílico es distinto a la metilvinilcetona y este grupo se va incrementando, o voy sustituyendo cada uno de estos hidrógenos por distintos grupos alquilo, la adición 1,4 perdería fuerza para favorecer la adición 1,2, y si reemplazáramos alguno de estos hidrógenos por grupos alquilos, también ocurriría lo mismo. A medida que aumenta la repulsión estérica para dar esta adición 1,4, es decir, si estos grupos, estos hidrógenos los reemplazara por grupos voluminosos, esto daría lugar a que se incremente la adición 1,2. O sea que hay un equilibrio y de acuerdo a las condiciones de reacción y fundamentalmente a la naturaleza del electrófilo, del compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, podría favorecerse una u otra. El nucleófilo es el cianuro, que utiliza condiciones suaves de reacción, ¿no es cierto?, como vimos en la formación de cianohidrinas. Entonces, tenemos toda una variedad de nucleófilos que puedan dar este tipo de reacciones. Y los vamos a estudiar, y en la mayor parte de los casos no vamos a tener dudas, aunque hay muchas variantes, ¿no es cierto? Y muchos casos de distintos nucleófilos. Hay productos muy reactivos, nucleófilos muy reactivos, que van a reaccionar directamente con el carbonilo, y en muchos casos hay competencia, y otros no quedan dudas de que la adición es 1,4. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de nuestro compuesto carbonílico y de nuestro nucleófilo. Fíjense que acá estoy en esta tablita o en estos ejemplos de edición 1,4, esta conjugación no está acotada a los compuestos carbonílicos, ¿no es cierto? En el primer caso tenemos un éster, ¿sí? En este caso queda claro, ya que esto es un éster, que la cianhidrina va a reaccionar, va a ser conjugada. Las aminas, en los casos de los ésteres, va a estar en esta posición, y dependiendo del medio de reacción, nosotros sabemos que los alcoholes reaccionan en medio deshidratante para dar los etales correspondientes, pero en el caso de tener las condiciones para la adición conjugada, esta adición está favorecida.
Con los tioles también la adición conjugada está favorecida. Bueno, acá tenemos el caso, este es un caso particular de adición conjugada, donde se activa tanto con el ácido clorhídrico, con el ácido bromídrico, la activación por protonación del compuesto carbonílico correspondiente, y donde acá tenemos directamente un ácido carboxílico libre, también puede dar reacciones conjugadas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el hecho de la naturaleza del grupo, yo puedo tener distinto tipo de comportamiento, y la reactividad de la adición 1,2 versus 1,4 puede ir cambiando tanto con la naturaleza del grupo carbonílico o con la naturaleza de nuestro nucleófilo. Entonces, fíjense que cualquier efecto que impida el ataque en esta posición a medida que aumenta el grupo R, entonces R es mucho más grande, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, si esto es un grupo muy voluminoso, por ejemplo un grupo fenilo, el grupo ciano va a atacar preferentemente en esta posición. Esta posición es particularmente restringida, ya que acá tenemos esto plano, está todo en un mismo plano. El ataque por esta posición estaría favorecida y nos podría dar esa posición. En el caso por la naturaleza de la adición del ácido clorhídrico, la posición de hidroxilo y cloro en la misma posición es inestable, se libera el compuesto carbonílico original nuevamente, y la adición conjugada está favorecida. ¿Qué pasa con el hidruro de litio de aluminio? El hidruro de litio de aluminio tiene la carga concentrada sobre es decir, en una superficie muy chica, lo que lo hace muy reactivo, y en general, no siempre, pero los compuestos carbonílicos con hidruro de litio de aluminio, la adición favorecida es 1,2. En el caso de los boridruro de sodio, es un poco menos reactivo, y si bien está favorecida la adición 1,2, en algunos casos se puede observar la adición 1,4. Pero en general, la adición 1,2 en el caso de hidruros metálicos es la que está favorecida. Y a medida que aumenta la basicidad del nucleófilo, la adición 1,2 está favorecida. Como vamos a ver en el caso de los organometálicos, los organolíticos, la adición 1,2 también está favorecida. Con los reactivos de Grignard, que son un poco menos reactivos que los organolíticos, hay competencia, adición 1,2 versus 1,4. Y otros reactivos que vamos a ver, que son los organocupratos, los organocupratos directamente no atacan el carbonilo. Un compuesto carbonílico aislado no da adiciones directamente con los organocupratos, que se obtienen a partir de compuesto organolítico o el reactivo de Grignard, como vamos a ver. O sea que tenemos toda una serie de margen de maniobra para tener adiciones 1,2 o 1,4, pero también depende de cómo es mi alqueno deficiente en electrones, cómo es mi compuesto carbonílico conjugado para que esta reacción ocurra o no ocurra. ¿Me siguen hasta ahora? Compuestos organolíticos. Bueno, los compuestos organolíticos, metil-litio o butil-litio, todo lo que tenga una unión carbono-litio, a menos que sea muy voluminoso como ter-butil-litio, tenemos que la adición 1,2 está favorecida, ¿sí? Esto es un hecho. Entonces, con esto no quedan dudas. La adición en esta posición está siempre favorecida, a menos que sea un caso muy, muy particular,
pero en principio podemos establecer que la adición de organolíticos da adición 1,2, ataque 1,2 y no da adición conjugadas. Los reactivos de Grignard es un caso intermedio, como les había anticipado, y en general siguen siendo muy reactivos. La adición 1,2 es la favorecida, a menos que tengamos grupos voluminosos en el cual empieza a haber competencia y puede haber adiciones 1,2 y 1,4, pero siempre cuando tenemos problemas estéricos o hay sustituyentes en una u otra posición, tenemos este tipo de equilibrios, ¿no es cierto? Adición 1,2 y adición 1,4. Si R1 es muy voluminoso, se incrementa la adición 1,4. Si R2 es muy voluminoso, se incrementa la adición 1,2, como es el caso de esta. Cuando esta parte está más expuesta, en general la adición 1,2 está favorecida, ¿no es cierto? Y ya vamos a explicar bien por qué ocurre esto, pero vamos a ver que en general cuanto más reactivo y más concentrada esté la carga, la adición 1,2 es la favorecida, mientras que la otra, la adición conjugada, está más acotada a nucleófilos mucho menos reactivos o que tengan la carga distribuida. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que son interesantes. Y, por ejemplo, tenemos una molécula, una acetona, que está relativamente protegida, ¿no es cierto?, por su entorno con este grupo fenilo adyacente al grupo carbonilo. Entonces, con los organolíticos son tan reactivos que, a pesar del impedimento estérico, la adición 1,2 está favorecida. Mientras que un reactivo de Grignard, que vimos que tenía una influencia muy importante, la protección por grupos voluminosos del compuesto carbonílico, la adición 1,4 es la que está favorecida. ¿Qué pasa con los reactivos organocupratos? Bueno, es ya estos compuestos no son carbaniones, ahora vamos a ver cómo se obtienen. Se obtienen a partir del compuesto organolítico correspondiente y tratamiento con sales de cobre más, cloruro cuproso, por ejemplo, o un compuesto organocuprato también se puede obtener a partir del reactivo de Grignard en presencia de sales de cobre. El agregado y cómo es la estructura de los organocupratos es algo muy complejo, e incluso el mecanismo de cómo es la adición de los organocupratos para la adición conjugada no es trivial, y hay numerosos mecanismos propuestos, y es todo un mundo. En la serie de Organic Reactions que salió durante muchos años para tratar reacciones generales, como puede ser reacción de Wittig, reacción de organolíticos, reacción aldólica, reacción de Claisen, en fin, sustitución electrofílica aromática. Hay un libro entero para hablar de cómo se preparan y cómo se utilizan los organocupratos. Ya en el libro de House, que es del 71, hay un capítulo entero hablando de la naturaleza del organocuprato y, bueno, los mecanismos de cómo actúan, como vamos a ver, que es a través de ese mecanismo SET, que es el tratamiento de un único electrón, Single Electron Transfer, del inglés. Se cree que es el mecanismo por el cual se adicionan los compuestos organocupratos, que no deja de ser un compuesto, un carbanión de alguna manera atenuada, ya que el cobre es mucho menos electropositivo que el litio y que el magnesio. Entonces, en presencia del cobre, estos
reactivos organocupratos no reaccionan, esto ténganlo bien presente, si bien no está escrito directamente en la transparencia, pero no reaccionan con carbonilo. Entonces el carbonilo, puede haber otros carbonilos en la molécula que este reactivo que no interfieren con este reactivo, pero sí tienen una gran tendencia a dar esta adición conjugada sin tocar el carbonilo, ¿sí? Los compuestos de Grignard en presencia de sales cuprosas también dan adición 1,4, ¿sí? Y acá tenemos varios ejemplos. Naturalmente que muchas veces cuando tenemos quiralidad preexistente, la naturaleza de estos grupos va a dominar cómo es la adición, si es por la cara superior o por la cara inferior, pero vamos a ver algunos de esos ejemplos cuando veamos síntesis orgánica o la filosofía de la síntesis orgánica. Pero acá tenemos un pantallazo de cómo actúan estos compuestos, ¿sí? Y ejemplos claros donde hay adición 1,4 exclusiva o adición 1,2 exclusiva. El caso de los reactivos de Grignard, siempre vamos a tener dudas de que haya mezclas, ¿sí? Competencia entre adición 1,2 versus adición 1,4. Entonces, como les había anticipado, esta es una de las maneras de obtener los reactivos organometálicos, ¿sí? Tenemos nuestros compuestos litiados, ¿sí? Que durante mucho tiempo había que prepararlos, cuando surgieron inicialmente, había que prepararlos de manera indirecta, ¿no es cierto? Hacer una unión litio-carbono, abstraer ese protón no es nada fácil, y se preparaban a partir del halogenuro de alquilo correspondiente a través de una reacción que se llama intercambio metal-halógeno, ¿sí? Con, por ejemplo, bromuro de N-butilo y litio metálico. Entonces se producía, se reemplazaba el litio por el bromuro, y tenemos, así como vimos en el caso de Grignard, para hacer los reactivos de Grignard a partir de halogenuros de alquilo, que se insertaba el magnesio entre los dos, en el caso del litio, se une directamente al carbono y se pierde el bromuro correspondiente, ¿no es cierto? Y el resultado es una especie de carbanión, ¿sí? Una unión muy polarizada, con la carga centrada o más cerca del carbono, y bueno, a partir de estos organolíticos, con bromuro cuproso, a menos 78 grados, tenemos esta especie que es una de las más simples, ¿sí? El dialquil cobre-litio, en el cual solo se transfiere un grupo alquilo a la molécula. De estos dos se pierde uno, y dependiendo de lo complejo que sea el grupo R, existen también lo que se llaman organocupratos de alto orden, donde se transfiere un solo grupo R, pero eso está muy por encima de lo que de los objetivos de esta materia, ya que esto es un capítulo, los reactivos organometálicos es un capítulo aparte dentro de la química, ¿no es cierto? Y básicamente de la química orgánica, ya que tiene una aplicación muy grande. Entonces, los mecanismos para la adición conjugada de estos organocupratos, que insisto, solo se transfiere un grupo R, ¿sí? Uno solo de estos. Entonces, como indica la transparencia, ocurre una asociación inicial reversible entre la olefina, ¿sí? El litio y el cobre, en este proceso de activación, transferencia de uno de los grupos metilos, oxidación parcial de cobre a cobre más 3, y regresión a cobre 1. Fíjense que de todas maneras no deja de ser interesante este tipo de especie, ¿no es cierto?
que se forma en el medio de reacción por la adición de un compuesto de un organocuperato. O sea, esta reacción es muy suave, muy simple, pero el intermediario que yo obtengo es un enolato de litio, ¿sí? O sea que esto, una vez que finaliza el agregado del metilo, o de la transferencia del metilo en esta posición, que yo puedo aprovechar este intermediario y hacerlo reaccionar en esta posición con un electrófilo. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante, es realmente muy importante, y puedo aprovechar esta reacción para hacer que realmente eso pueda seguir reaccionando, y no solo obtuve una nueva unión carbono-carbono, sino que esto puede seguir reaccionando para la unión de cualquier electrófilo, halógeno, alquilo, o incluso hacerlo reaccionar con otro tipo de compuestos, incluso compuestos carbonílicos alfa, beta no saturados. Otro, que lo puedo agregar a posteriori, ¿está bien? Entonces, más cosas, por lo menos lo tratamos acá, y después lo analizamos más en detalle. Nosotros en algún momento comentamos que la unión carbono-oxígeno doble enlace es mucho más fuerte que la unión carbono-carbono doble enlace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos opciones en la adición de un nucleófilo. Estamos hablando de reacciones de adición, acá no se pierde nada. Entonces, la adición de un nucleófilo a un compuesto carbonílico no saturado puede resultar en una adición 1,4 o en una adición 1,2, y tengo inicialmente el mismo número de átomos de carbono. En una se rompió una unión carbono-oxígeno doble enlace, y en la otra se rompió la unión del alqueno. Y la unión carbono-oxígeno doble enlace es mucho más fuerte. Entonces, lo que se observa es que con nucleófilos fuertemente básicos, la reacción más rápida es en la cual se rompe la unión carbono-oxígeno, que es la más fuerte. Mientras que si los nucleófilos menos enérgicos, menos reactivos, terminan dando una reacción lenta que conduce a un equilibrio para dar finalmente el producto en el cual el alqueno es el que se pierde, quedando la unión fuerte carbono-oxígeno. Entonces, de esta manera, yo puedo decir, sin equivocarme, que la unión 1,2, que conduce el producto, que reacciona más rápido y me da el producto menos estable, es el producto de control cinético, ya que perdí una unión fuerte, ¿no es cierto? Mientras que la unión más débil, que conduce el producto más estable, es el producto de adición termodinámica. Entonces, esta adición 1,2, como vamos a ver, es aquella que tiene nucleófilos muy enérgicos, muy reactivos, como son los hidruros, que ya vimos que daban adición 1,2, y los compuestos organolíticos o los reactivos de Grignard, que no solo son muy reactivos, sino como vamos a ver, son lo que se conocen como nucleófilos duros, que reaccionan en la posición dura de la molécula, donde está el electrófilo duro. Pero también intuitivamente podemos ver que son muy reactivos y reaccionan en la parte donde está la unión carbono-oxígeno polarizada, ¿no es cierto? Mientras que los nucleófilos más suaves conducen a la adición lenta, que es la adición conjugada o 1,4, donde finalmente se obtiene el equilibrio o el control termodinámico, donde finalmente el equilibrio existe, y donde la reacción inversa también está presente. Cuando nosotros tenemos adición de un hidruro, ahí lo que ocurrió fue que se produce la reducción
del carbonilo, y yo ya no puedo dar vuelta atrás. Esta reacción es irreversible, ya que el hidruro no se puede volver a perder. En cambio, otras adiciones conjugadas, como la adición de cloro, esa reacción puede dar la reacción inversa, y otras que también vamos a ver que dan reacción inversa. Yo les propongo, vinculado a estos métodos, ya que son cerca de las 5, de hacer 10 minutos de intervalo, tomar energía, ya que vamos a ver cosas conceptualmente importantes después del intervalo. ¿Les parece? 5 y 10, continuamos, ¿está bien? Dale. Bueno, perfecto.